Hola, la clase de hoy la dedicaremos a aprender qué es el Estado laico. El Estado laico es una conquista histórica de los mexicanos. Es también el cuidado de nuestra vida republicana y el respeto a la libre personalidad del individuo como miembro de la nación. Es el derecho a un orden constitucional, liberal, democrático y autónomo. La impartición de las doctrinas religiosas es privada, exclusiva de las iglesias, y está separada de las obligaciones del gobierno, por lo cual, decían los legisladores en San Luis Potosí en el siglo XIX, es preciso que se sepa que la iglesia se halla dentro del Estado, no el Estado dentro de la iglesia. Es también la administración soberana de los recursos públicos sin privilegios e intervención de comunidades o asociaciones privadas con intereses religiosos o políticos y fin de lucro. El Estado laico es igualdad ante la ley. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, decía José María Iglesias, un liberal mexicano del siglo XIX. Laicos, ateos o religiosos son individuos sujetos al orden constitucional. Es también la libertad de culto religioso, sin imposición moral ni del Estado ni de la Iglesia. Es la elección o no de una religión como derecho universal de la humanidad. Es la libertad de las comunidades religiosas a regir su vida interna sin intervención de la autoridad civil, así como es el derecho del gobierno mexicano a hacer un registro público de ellas y vigilar que respeten la ley. Es el respeto a la dignidad humana y tolerancia a la diferencia. La doctrina moral que predican las religiones no es superior al respeto de los derechos humanos. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué defiende el Estado laico? La soberanía nacional, la cual es universal e indivisible entre las asociaciones particulares. Significa independencia, libertad, un derecho irrenunciable. Al Estado laico no le corresponde reconocer autoridad a seres divinos. ¿Por qué separar la religión y la política? La fe guía al creyente y la ley al ciudadano. Ni la religión está al servicio de la política, ni la política está al servicio de la religión. La moral religiosa corresponde a las acciones de comunidades que se guían por un conjunto de valores, principios y reglas. Son mandatos sagrados que forman una doctrina uniforme, la cual obedece a un objeto filosófico sobre el deber ser de la existencia humana, no acepta oposición, ni pretende modificar sus fundamentos originales. El respeto al derecho del individuo a gozar de una personalidad propia, sin miedo, con libertad y dignidad ética, es responsabilidad fundamental de un Estado laico democrático y republicano. Con el paso del tiempo, hemos aprendido que el valor del individuo es fundamental en la preservación del bien común, para conservar el equilibrio entre el respeto de la personalidad individual, la libertad de conciencia y también las relaciones entre la comunidad. El individuo tiene la libertad de elegir, rechazar o ignorar esta o aquella forma de moralidad y actuar en consecuencia en su vida privada, como miembro de una familia, en su hogar, también como integrante de una comunidad religiosa, en la iglesia. Sin embargo, su libertad tiene como límite el derecho de otros individuos a profesar otras creencias, y no es legítimo que use el espacio público para sus prácticas religiosas. No existe una identidad nacional, así como no existe un pensamiento único. Las leyes no se imponen, se establecen con principios éticos en un ambiente plural y democrático. La constitución política es la máxima garantía de la unión de los mexicanos. Cada palabra tiene un valor histórico fundamental que se plasma en su texto. La constitución política de los Estados Unidos es una carta laica. La democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible.
Bien, ahora es importante señalar que el Estado laico no solo es la libertad de culto. Es muy importante que distingan los otros aspectos que han sido mencionados para que no se queden con una visión muy reducida de lo que es el Estado laico. El Estado laico son principios legales que están en nuestra Constitución política desde la independencia. Es por eso que nosotros tenemos un orden constitucional liberal y el liberalismo parte no de la fe, sino de la ciencia. La ciencia es la que debe guiar la conducta del ser humano. Es importante que nosotros aprendamos a separar la religión y la política y saber que el orden constitucional es tolerante con las religiones, las permite como un derecho, como una libertad, pero no están por encima del Estado. Ahora, la religión está separada de la política. Nosotros podemos observar en la Plaza de la Constitución que al mismo tiempo se ve, si nos dirigimos hacia el norte, la catedral. Pero si nos dirigimos al este, también podemos observar el Palacio de Gobierno. Se encuentran en la misma plaza debido a una tradición colonial, cuando México fue una colonia de España y se construyó este espacio público. Sin embargo, están cerca, pero están separados. Existe una responsabilidad del Estado por administrar sus propios recursos públicos. En algunos casos sostiene algunos edificios religiosos porque forman parte de nuestro patrimonio arquitectónico. Sin embargo, las iglesias no van por su cuenta. Las iglesias tienen que tener un registro porque finalmente son asociaciones políticas que tienen un fin. Su fin es convencer a las personas que forman parte de la religión de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Para las iglesias no existe una igualdad ante la ley entendida como un principio político. Existe una igualdad ante los derechos que se establecen y los pecados que se establecen en la Biblia. Entonces no es el mismo documento el que rige sus principios. Si tú pecas y eres sacerdote, si tú pecas y eres simplemente un feligrés, no vas a tener el mismo castigo. Esta es una discusión importante entre las religiones y el Estado. Ahora, hay que pensar que los sacerdotes, los papas y los demás líderes religiosos, pues también están sujetos al orden constitucional, en condiciones de igualdad con cualquier otra persona. Así también los ministros de justicia, los funcionarios públicos, el presidente de la República, todos en un país liberal y democrático somos iguales ante la ley. Ahora, la libertad de culto significa que tú puedes elegir tener una religión, pero también puedes elegir no tenerla y que ese no sea un tema de tu interés, porque esto permite que los individuos sean libres de expresar su propia conciencia, lo que les gusta, lo que les interesa y lo que no les gusta. Si la religión se mete en la educación y en la política, va a querer establecer su propio pensamiento y su propio dogma. Y esos dogmas religiosos no están a prueba, simplemente se aceptan y se llevan a cabo. Ahora, el gobierno por eso debe vigilar que las asociaciones religiosas tengan un registro público y se comporten como cualquier otro tipo de asociación política, porque finalmente también manejan dinero y tienen un fin de lucro, mayor o menor que otro tipo de empresas sociales. Aquí me llama la atención esta imagen, es un cuadro de Dalí, es una pintura de Jesucristo crucificado. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, se ve desde arriba. ¿Esto qué significa? Que nadie está por encima de los derechos humanos. Ahora, respeto y tolerancia a la diferencia. Este es uno de los principios liberales democráticos más novedosos, digamos, de las últimas décadas. Antes se creía
que ciertas personas no tenían derecho a expresar su sexualidad, por ejemplo. Ahora ya sabemos, y esto lo tenemos gracias a nuestra República Liberal y Democrática, y sobre todo a un Estado laico, la posibilidad de elegir con quién nos casamos, si no nos casamos. Es una decisión personalísima que no corresponde al espacio público. Por lo tanto, no hay doctrina moral superior a los derechos humanos. Esto no significa que los derechos humanos lo sean todo. Sin embargo, también son humanistas como muchos principios de la religión y tienen como principal objetivo preservar la vida y la integridad de la persona, que nosotros podamos elegir en paz una vida digna. Ahora, la religión te dice que te cuides en esta vida, que hagas lo que se debe para que cuando te mueras, tu espíritu tenga mejores condiciones. En la ética de la vida pública, la responsabilidad del Estado es con el individuo vivo, no muerto. Por lo tanto, al Estado le corresponde vigilar que no se utilice la religión con fines políticos, pero que tampoco se utilice la política con fines religiosos. Eso significa que no debemos permitir que en el espacio público donde se gobierna los religiosos actúen, ni que los funcionarios vayan a las iglesias a dictar política. Por eso es importante distinguir muy bien qué defiende realmente el Estado laico. El Estado laico defiende el derecho de los individuos, el derecho de los ciudadanos, a regir su vida por ellos mismos, a tener una ética que se distingue de la moral, porque la ética nosotros la formamos conforme nuestra propia experiencia y nuestros valores. Muchos principios y valores que adquirimos en la familia los podemos seguir o los podemos rechazar cuando adquirimos la mayoría de edad. Por lo tanto, hay que apegarnos al conocimiento científico porque está libre de dogmas religiosos. Eso no significa que la ciencia tenga todo resuelto, pero sí significa que la ciencia sabe que se equivoca y que puede corregir. Esto es importante reconocerlo porque el error forma parte de la posibilidad de seguir investigando y de encontrar nuevas respuestas. Ahora lo estamos viviendo, por ejemplo, con esta pandemia. ¿Quién nos va a resolver el problema a largo plazo o a mediano plazo? No va a ser la religión. Va a ser la ciencia cuando encuentren un medicamento adecuado y una vacuna adecuada para lo que estamos viviendo y haya menos muertes. Por lo tanto, ¿cuál será el pilar del Estado laico? Pues el respeto a una personalidad propia. Aquí podemos observar a una niña a la que se le permite ensuciarse las manos. No se trata de lo que está prohibido y de lo que no está prohibido, sino de lo que es el derecho del niño para ser una persona adulta, sana y alegre. Por eso es muy importante separar a la religión y a la política, porque si no podemos vernos convertidos no en un ciudadano más, sino en un feligrés, en un seguidor de principios de manera acrítica. Como diría Kant, estamos ya por adquirir la mayoría de edad y parece que no lo logramos. Entonces, si nosotros no logramos separar estos dos aspectos, pues nos vamos a confundir. Debe haber siempre un equilibrio entre personalidad y comunidad. Aquí vemos esta imagen de un conjunto de niños que forman una comunidad. Las comunidades están bien, las tradiciones están bien, pero también está bien tener una vida individual y elegir por cuenta propia, formando parte o no de una comunidad, cambiando de comunidad y permitiendo con eso tener un libre albedrío, pero no entendido desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista político y civil. La capacidad de poder elegir en nuestra vida sin que nadie nos esté juzgando y solo atenernos a la ley. Ahora, la ley no es perfecta, pero nosotros como ciudadanos podemos intervenir para que esa ley se modifique a favor de los principios y de los derechos de los mexicanos y sobre todo de nuestras libertades
políticas y libertad de pensamiento. Si nosotros no defendemos la libertad de pensamiento, pues si no defendemos la constitución política, podemos ver un retroceso histórico. No todo cambio es un cambio positivo. Algunos cambios y algunas transformaciones miran hacia atrás, miran el pasado, miran al origen, y en ese sentido son retrógradas, porque modifican la experiencia no para mejorar, ni el sistema social ni el sistema de vida para mejorar, sino para perseguir viejos ideales de la forma en la que se vivía antiguamente, como por ejemplo cuando la religión gobernaba el país durante 3 siglos en la época de la colonia mexicana. Que los políticos no usen a la religión y los religiosos no usen a la política para sus propios fines, así lo dictan varios artículos de la Constitución Política que nosotros revisaremos a lo largo de este conocimiento que estamos teniendo sobre el México del siglo XIX. Nosotros construimos el Estado laico en el siglo XIX, lo seguimos construyendo en el siglo XX.